Audiencia, buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio más en Estación Siniestra. Esta noche de viernes desenterraremos un episodio bastante especial, pues escucharemos algunas experiencias donde guardar las cenizas de nuestros seres queridos a veces puede desencadenar sucesos paranormales y extraños. Este archivo perdido nadie lo escuchó y tiene más de 2 años que se eliminó del antiguo canal, pero hoy tú vas a conocer estas historias macabras. Listo, lista. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Amalia. Y antes de que escuchen mi historia, quiero decirles algo. Nunca tengan cenizas mortuorias en sus casas, por favor. Y es que durante 30 años estuve casada con Rubén, el amor de mi vida. Cuando falleció sentí que el mundo se me caía encima. No podía aceptar que ya no estaba, que su risa, su voz y su presencia se habían desvanecido para siempre. Decidí cremarlo y colocar sus cenizas en un altar en casa, rodeado de sus fotos y unas velas siempre encendidas. Al principio la idea me reconfortaba. Sentía que de alguna forma él seguía conmigo, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. La primera vez que lo soñé fue 2 semanas después de su muerte. En el sueño, Rubén estaba de pie al pie de la cama, observándome en silencio. Sus ojos no reflejaban tristeza ni alegría, solo una extraña insistencia. Yo quería hablarle, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, despertaba siempre sobresaltada. Las noches siguientes a esa fueron peores. Ya no solo lo veía en sueños, sino que sentía su presencia en la casa. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien se acostaba en mi cama a mi lado. Y es que pensaba que era una pesadilla, pero no. Cuando desperté, pude sentir claramente cómo el colchón se empezó a hundir del lado de mi esposo. Hasta se escuchaba el rechinido de la cama. Mi piel se erizó al sentir ese peso invisible junto a mí. Yo no tuve valor para voltear a mirar. Y así día tras día las manifestaciones se hicieron más intensas. A veces mientras cocinaba, un aroma familiar invadía la casa. Y es que era su perfume, ese que siempre usaba cuando salíamos a cenar juntos. Al principio pensé que era mi imaginación y que me estaba sugestionando, pero después de eso, comencé a escucharlo. Una noche estaba viendo televisión en la sala, intentando distraerme de todo, cuando de repente, una voz baja y rasposa susurró a mi oído: Amalia. Solté un grito ahogado y me giré de golpe. No había nadie, pero lo había escuchado, lo había sentido. Rubén estaba ahí. Mis nervios estaban destrozados. No podía seguir viviendo con la certeza de que algo o alguien me observaba constantemente. Y es que tal vez me crean loca, pero eso que se sentía no parecía a mi esposo. Poco a poco aquella energía se comenzó a sentir maligna. Le conté esto a una amiga cercana y ella me recomendó a una médium. Y aunque al principio dudé, la desesperación me llevó a buscar su ayuda. Es por eso que le marqué y la cité. Cuando ella llegó y cruzó la puerta de mi casa, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se tensó y su piel se puso de gallina. Él está aquí, hija, susurró. Me tomó de las manos y me dijo que necesitábamos hacer una sesión espiritista. El espíritu de mi esposo estaba atrapado en esta casa y decía que estaba muy enojado. Así no podía descansar en paz. Esa misma noche la médium preparó la sesión. Colocamos velas en círculos. Sobre la mesa también había un mazo de cartas. Y justo en medio, la urna con las cenizas de Rubén. La médium me dijo que era muy peligroso tener las cenizas de los muertos en casa, pues ellos se aferran a querer seguir vagando en este plano. Después de que ella me dijera eso,
Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendía. Pero algo extraño comenzó a pasar. Yo tenía las ventanas y puertas cerradas, pero una brisa de aire comenzó a entrar de algún lugar. El aire en la habitación se tornó denso. Las llamas de las velas parpadeaban violentamente como si alguien estuviera soplando sobre ellas. Hasta mi pelo comenzaba a ondearse. La médium no le tomó importancia a esto y ella comenzó a decir: «Rubén, te doy permiso para que te manifiestes en mí», dijo con voz firme. Y fue entonces cuando la mujer dejó caer la cabeza hacia atrás y su cuerpo se tensó. Sus ojos se pusieron en blanco y cuando ella habló, su voz no era la suya. Era idéntica a la de Rubén. «Tírenme en un río». Cuando escuché esa petición, cuando escuché su voz, el tiempo pareció detenerse. Un escalofrío me recorrió la espalda y las velas se apagaron. La médium cayó hacia adelante como si algo la hubiera abandonado de golpe. Cuando recuperó el aliento, me miró con seriedad. «Ya escuchaste su petición. Si quieres que esto se termine, debes hacerlo». A la mañana siguiente tomé la urna con las manos temblorosas y con el llanto conduje hasta el río más cercano. Aquella mañana la recuerdo muy bien. La mañana era fría, muy fría, y podía escuchar cómo el agua corría. Me acerqué hacia la orilla del río, y fue ahí cuando le dije: «Lo siento, Rubén, yo no quería abandonarte». Susurré con lágrimas en los ojos. Abrí la urna y dejé que sus cenizas se mezclaran con la corriente de agua. Mientras las cenizas desaparecían en el agua, pude sentir un peso salir de mis hombros. La atmósfera cambió y el aire dejó de sentirse tan tenso. Y desde aquel día, nunca más volví a sentir su presencia. Supongo que al fin Rubén descansa en paz. Y yo, bueno, aprendí a vivir con su ausencia. Soy originaria de Morelos, y en el año 2004 vivía en una casa grande junto con mis primos, mis tíos y mis padres. Éramos una familia muy unida, en gran parte gracias a mi tía, doña Rosario le decían. Ella nos crió a todos con un amor inquebrantable y cuando éramos niños, siempre nos arrullaba con la misma canción de cuna, hasta los 5 años. Siempre a todos. Su voz era dulce, reconfortable, nos hacía sentir seguros y protegidos. Pero el tiempo no perdona, y un día la tía Rosario nos dejó. Ella murió de viejita, tranquila, pero su ausencia nos destrozaba el alma. Ella para todos había sido una segunda madre. Es por eso que decidimos cremarla y conservar sus cenizas en casa. Queríamos que siguiera con nosotros, aunque fuera en esa forma. Esa primera noche con la urna en casa, esa misma noche se sentía pesado. No era miedo, ni siquiera la tristeza, era otra cosa. Y por fin íbamos a saber qué era. Las primeras manifestaciones llegaron de madrugada. Alguien comenzó a tocar la puerta principal. No fueron golpes ni apresurados ni fuertes, solo toquidos pausados, rítmicos. Eran los mismos que usaba mi tía Rosario cuando llegaba de la calle. Yo me desperté con el sonido, pero no me atreví a asomarme. A la mañana siguiente todos en la casa dijeron haberlo escuchado, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Las noches siguientes fueron iguales, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, y siempre los mismos toquidos de mi tía. Mi primo Luis fue el primero quien se atrevió a investigar. Una madrugada, cuando los golpes sonaban de nuevo,
Él se levantó y fue a ver a la ventana que daba al patio. Quería ver si alguien estaba afuera, tal vez algún vecino jugando una broma o un ladrón. Pero lo que vio le heló la sangre. Ahí, en medio del patio, estaba la silueta de la tía Rosario. No se podía ver con claridad, pero su figura era inconfundible. Estaba ahí, quieta, mirando hacia la casa. Luis cerró la cortina de golpe y se metió corriendo a su cuarto. Al día siguiente nos contó todo. Sus hijos, quien dormían con ella, también dijeron que desde hace días la radio de su cuarto se encendía sola. Y no era cualquier estación. Siempre se sintonizaba en la misma que la tía Rosario escuchaba cuando tejía en su mecedora. Era como si ella todavía estuviera ahí, intentando seguir su rutina de siempre. Pero los toquidos, las sombras y la radio eran solo el inicio. Una noche, mientras todos dormíamos, la casa se llenó de un sonido que nos estremeció a todos. Al principio era un tarareo, un susurro suave, etéreo, flotando en el aire. Pero luego las palabras comenzaron a formarse con claridad. Era la canción que mi tía nos cantaba de niños. Era la voz de la tía Rosario. Aquellos cantos se comenzaron a escucharse en todos los rincones de la casa, en los pasillos, en las habitaciones, en la sala. Duraba un poco tiempo, pero siempre era de madrugada. Algunos sintieron miedo, otros lloraron al escucharla porque la voz no era terrorífica. Era la misma voz dulce de siempre, con ese amor que nos había acompañado desde la infancia. Pero sabíamos que esto no era normal. La tía Rosario no estaba descansando en paz. Después de varias semanas de fenómenos inexplicables, tomamos una decisión. Si la tía seguía con nosotros, era porque aún no se había ido completamente. Tal vez conservar sus cenizas había sido un error. Hicimos un rosario en su honor y decidimos llevarla a su lugar favorito. Un campo verde lleno de pasto y árboles, con una laguna cristalina. Ella, cuando era joven, solía pasar los fines de semana ahí, descansando en una hamaca bajo la sombra de los árboles. Era su refugio, su hogar espiritual. Cuando esparcimos sus cenizas en el viento, comenzamos a sentir una paz profunda que nos invadía todo el cuerpo. Cuando regresamos a casa y llegó la noche, por primera vez en semanas, si no es que en meses, los toquidos, las sombras, los cantos se desvanecieron. Y supimos por fin que la tía Rosario había encontrado su descanso. Y aunque ya no la vimos ni escuchamos de nuevo, en nuestro corazón su canción de cuna jamás dejará de sonar. Mi nombre es Juan, y esta historia ocurrió en el 2011, cuando tenía 19 años de edad y vivía en Tultitlán, Estado de México. Mi abuelo, don Felipe, falleció ese mismo año a los 87 años, y por decisión de la familia lo incineramos. Su urna quedó en la casa de mi abuela, Matilde. Estaba colocada en la repisa de la sala, junto a su fotografía y un viejo escapulario que él siempre llevaba en el cuello. Mi abuela decía que mantener las cenizas ahí no era correcto, que los muertos debían descansar, no quedarse atrapados en este mundo. Pero todos éramos escépticos y nadie le hizo caso. Llegó el Día de Muertos y fue aquí cuando algo cambió. Como cada año en la casa de mi abuela pusimos una ofrenda grande a nuestros muertos, pero esta vez estaba la fotografía de mi abuelo y en el altar sus cenizas. Le pusimos su mole favorito, pan de muerto, velas y un vaso de café negro, justo como le gustaba a él. La ofrenda era hermosa. Pero esa noche, mi abuela cuenta que no pudo dormir, pues comenzó a escuchar pasos en la sala,
un caminar pausado como el de un anciano recorriendo su casa. Pensó que eran los ruidos de la calle, pero cuando se levantó a revisar, el vaso de café estaba derramado, la silla de la sala ligeramente movida y el aire tenía un leve olor a cigarro. Mi abuelo había dejado de fumar hace 10 años antes de morir, pero ese aroma era exactamente el mismo de sus viejos cigarros. Y desde esa noche de Día de Muertos todo cambió. Al principio fueron ruidos sutiles. Por las madrugadas los espejos sonaban como si alguien los golpeara despacio y con una moneda. La puerta del baño se entreabría sin ningún motivo. Mi abuela siempre nos contaba esto cuando la visitábamos, pero pensábamos que ella estaba sugestionada al tener las cenizas de mi abuelo. Sin embargo, semanas después todo se hizo más fuerte. Una ocasión cuando fuimos, nos contaba mi abuela que a veces por las madrugadas se comenzaba a oír una tos seca en la casa, y era justo como la que mi abuelo tenía cuando estaba vivo. Mi abuela intentaba ignorarlo, pero cada noche los sonidos eran más fuertes. Lo que más le alteraba era que se escuchaba afuera en el patio. Eran las pisadas, la respiración fuerte de un animal, el sonido de un caballo siendo montado. Mi abuelo cuando era joven había tenido un caballo, un hermoso alazán que murió muchos años antes de que él muriera, pero mi abuela aseguraba y juraba que en las madrugadas se podía escuchar a alguien ensillarlo, como si estuviera vivo otra vez. Lo más extraño es que no había ningún animal ahí. No habían caballos y ni siquiera los vecinos tenían. Y como les vuelvo a decir, las primeras veces que mi abuela nos lo contaba, no le creíamos, pensábamos que era su tristeza, que le estaba jugando malas pasadas. Una reunión, varios tíos y primos nos retamos a quedarnos en la casa. Nosotros aceptamos con risas. Y esa noche, mientras dormíamos en la casa de la abuela, lo escuchamos. Eran las 3:20 de la madrugada cuando despertamos por el sonido de una tos ronca y profunda. Todos despertamos pues estábamos durmiendo en el mismo cuarto. Me quedé en la cama sin moverme, viendo a mis tíos y pensando que tal vez ellos habían sido. Pero cuando los escuchamos afuera de nuestra habitación, nuestra piel se heló. No podía ser mi abuela, ella no podía hacer esos sonidos. Era mi abuelo. La tos se repitió 2 veces más. Yo me armé de valor y salí al pasillo. Pero ahí no había nadie. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido de los perros ladrando en la calle. Todos se levantaron. Fuimos hacia abajo, pues escuchaban cómo movían la puerta del baño y rechinaba. Cuando todos estábamos abajo, solo alumbrando con la linterna de nuestros celulares, volvimos a escuchar aquella tos. Y cuando alumbramos hacia los sillones, ahí estaba. Mi abuelo estaba sentado al filo del sillón individual, exactamente como lo hacía cada mañana después de levantarse. Su espalda encorvada, sus manos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Sentí el corazón detenerse cuando lo vi. No era una sombra ni una ilusión. Era él, parecía vivo. Casi nos da un infarto. Yo cerré los ojos deseando que cuando los abriera él ya no estuviera, pero cuando volví a mirar, seguía ahí. Ninguno nos podíamos mover, pero mi primo, el más grande, con esfuerzo llegó al interruptor y encendió la luz. Y cuando todo se iluminó, el abuelo ya había desaparecido. A la mañana siguiente, la abuela nos reunió a todos y nos rogó que hiciéramos una misa para mi abuelo. No hubo discusión. Toda la familia entera se había enterado de aquella noche. El sacerdote bendijo su urna y oramos por su eterno descanso. Al final de la misa, mi abuela tomó una decisión. Llevaríamos las cenizas al panteón ya que nadie la quería. Las enterramos,
junto a su madre, donde siempre debió estar. Mi nombre es Itzel, y hace un año mi vida cambió para siempre. Nunca imaginé que la peor pesadilla de una madre pudiera volverse mi realidad. Mi bebé, mi hijo, murió al nacer. No tuve oportunidad ni siquiera de abrazarlo con vida, de escuchar su llanto, de sentir su calor. Se lo llevaron sin más. Yo quedé vacía, con los brazos huecos, con el alma rota. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su pequeño cuerpo, no soporté la idea de enterrarlo bajo la tierra. No podía dejarlo ahí, en la oscuridad, lejos de mí. Quise conservar sus cenizas en la casa. La idea de tenerlas conmigo me confortaba, era lindo para mí. Al llegar a casa puse las cenizas de mi bebito arriba en un ropero. Pero pocos días después de su muerte, algo extraño comenzó a suceder en la casa. Comencé a escuchar llantos de bebés en la casa. Al principio eran débiles, lejanos, como si vinieran del viento. Me convencí que era mi imaginación, un eco de mi propio dolor. Estudié psicología y esto era lo más lógico. Pero cada noche el llanto se hacía más fuerte y no solamente era uno. Eran muchos llantos. Era un coro de llantos desesperados que se filtraban por las paredes, por los rincones oscuros de la casa, por la cuna vacía que nunca llegué a usar. Yo le contaba esto a mi esposo, pero él me decía que era mi mente, que nada más necesitaba terapia, que el duelo me estaba consumiendo. Yo solo pensaba que quizá me estaba quedando loca. Pero después de solamente sonidos, pasó algo más aterrador. Aquella madrugada yo estaba durmiendo. Eran casi las 4 de la mañana cuando lo sentí. En mis brazos sentí un peso frío. Desperté por esta sensación tan extraña pensando que había sido una pesadilla, pero el peso era real. Algo helado y ligero estaba descansando sobre mi pecho. Mis brazos estaban en una posición de extraña, como si estuviera acurrucando a un bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No quería asomarme debajo de las cobijas. No quería ver qué estaba sosteniendo. Pero el frío era insoportable. Me armé de valor y bajé la mirada. Y lo que vi me rompió el alma. Un bebé estaba en mis brazos, pero era pálido, con la piel casi transparente, morada, como si la sangre nunca hubiera recorrido su cuerpo. Sus venas eran gruesas y negras, marcadas. Un sonido extraño escapó de su garganta, un sonido que no debía salir de un bebé. Yo grité con todas mis fuerzas. El pánico me hizo reaccionar de golpe y agité mis brazos. El pequeño cuerpo cayó al suelo con un sonido seco y horrible. Pero cuando miré, no había nada. Mi esposo despertó sobresaltado. Me encontró jadeando con el rostro desencajado y las manos heladas. Él intentó calmarme diciendo que tal vez era un trastorno postraumático, que debía ver a un médico o un psiquiátrico. Pero entonces, justo cuando Samuel me estaba abrazando para tranquilizarme, los escuchamos. Un llanto, luego otro y otro más. Se filtraba por cada esquina como si docenas de bebés estuvieran llorando dentro de las paredes. Los llantos eran agudos, lastimeros, como si pidieran algo, como si nos culparan de algo. Samuel me miró pálido, diciéndome que qué era eso. Y yo no le respondí y solo le dije que no estaba loca. Tomé su mano y corrimos fuera de la habitación, pero aquellos llantos nos seguían. Salimos a la calle sin saber qué hacer. Mi esposo intentó llamar a un sacerdote, a alguien que pudiera ayudarnos, pero la verdad,
Yo ya sabía la respuesta. Había cometido un error que muchas madres tal vez han cometido sin saberlo. Yo no le había hecho un funeral a mi hijo, me lastimaba mucho. Esa noche entendimos que los bebés que mueren sin un adiós, tal vez nunca se van del todo. Esa madrugada nos quedamos en casa de mi madre hasta que conseguimos ayuda. Un sacerdote nos dijo todo lo que teníamos que hacer y se quedó. Después del funeral de mi hijo, de los rosarios, aquellos llantos desaparecieron. Todo siguió con normalidad. Y mi hijo descansa en paz. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Audiencia, antes de pasar a la última historia, déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora escuchas estas historias, y si están disfrutando las vacaciones o no. También les debo una disculpa que este año no hubiera episodios de Semana Santa. Otro día les explico por qué. Ahora ya no los interrumpo más y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Buenas noches. Chao. Mi nombre es Andy, y les juro que esta historia es real. Todo comenzó cuando mi hermana Marta decidió traer a casa las cenizas de mi tío Ramiro, quien había fallecido de forma trágica. Fue en un accidente automovilístico, pero las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Dicen que murió del impacto, pero su cuerpo tenía marcas extrañas, como si algo le hubiera quemado antes del choque. Mi mamá no quería las cenizas en casa. Decía que eso atraía cosas, que los muertos debían estar en su lugar de descanso, en el cementerio, y no en una sala de estar. Pero mi hermana insistió. Esta es su casa, mamá. No vamos a dejarlo en un cementerio. Así que ahí se quedaron, en una urna negra pesada con su nombre grabada en una placa de metal. Y de hecho los sucesos paranormales no comenzaron al principio, sino varios meses después. Y quien lo vivió fui yo. Una madrugada, mientras no podía dormir, desconecté mi celular del cargador y me puse a ver videos. Y mientras estaba viendo estos videos, por el rabillo del ojo, vi una sombra pasar por la ventana. Pensé que era mi hermana, que también no podía dormir. Pero cuando fui a verla, su puerta estaba cerrada con llave y se escuchaban los ronquidos de ella. Regresé a mi cama con una sensación de inquietud, sin saber que aquello era solamente el comienzo. A la mañana siguiente, mi madre nos miró con el rostro pálido. ¿Cuál de ustedes prendió algo anoche?, preguntó con voz temblorosa. Nadie entendió de qué hablaba. Y fue entonces cuando ella nos llevó a la sala y el aire estaba impregnado de un olor fuerte. Era como un olor a ceniza quemada. No era el aroma de las velas ni de incienso, era algo más. Era un aroma denso, pesado, como a carne quemada. Marta intentó ignorarlo, diciendo que quizá era nuestra imaginación, pero después de ese día el olor nunca se fue por más de que limpiáramos. Y las noches siguientes se volvieron una pesadilla. Las puertas de la nada se abrían y se azotaban solas. Después también los golpes de las paredes. Los primeros golpes eran débiles al principio, como si alguien rascara con las uñas. Pero luego eran muy fuertes, como si alguien le diera un puñetazo a la pared. Aquí ya había algo extraño, algo que nos vigilaba. Una noche me levanté a beber agua, y justo cuando pasé frente al baño, la puerta se comenzó a abrir con lentitud. Cabe aclarar que no había aire. Me quedé paralizado, con la piel de gallina, viendo cómo la oscuridad del baño parecía más profunda de lo normal. No entré, no me atreví, solo bajé la mirada. Marta comenzó a cambiar también. No dormía bien, sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Una noche entré a su habitación y la encontré sentada en la cama, abrazando sus piernas, y ella estaba temblando.
Solamente susurraba: está aquí, lo vi. Yo me quedé helado. ¿Qué viste?, le dije. Ella levantó la mirada aterrada y me dijo algo que me heló la sangre. A mi tío, pero no como lo recordaba. ¿Cómo lo viste? Quemado. Cuando dijo esto, un aroma comenzó a invadir la habitación. Un aroma a carne quemada, a ceniza. Mi estómago se revolvió. La llevé a mi habitación y ahí medio dormimos. A la mañana siguiente me dijo que en la madrugada despertó y lo vio. Él estaba de pie en la esquina de la habitación. Su piel igual, con pedazos cayéndose. Me dijo que pudo ver que él desprendía un humo denso y sofocante. Marta gritó y en un parpadeo desapareció. Esto le contamos a mi mamá y nos regañó. Mi madre decidió llevar las cenizas a la iglesia para pedir por su descanso, pero Marta seguía resistiéndose. Dijo que no lo quería tirar. Esa noche ocurrió lo peor. Yo estaba en mi habitación cuando escuché los gritos de mi hermana. Corrí hacia su cuarto y la encontré tirada en el suelo, con arañazos en los brazos y la piel helada. Ella estaba diciendo que alguien la había agarrado. Intentamos calmarla, pero entonces todas las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, y el olor a quemado comenzó a llegar. Aquel aroma se volvió insoportable. Era como si algo se estuviera pudriendo en el aire. Marta, tenemos que sacar esas cenizas de aquí, gritó mi mamá. Mi hermana gritaba y lloraba, temblando del miedo, pero no nos dejaba. Al día siguiente, sin avisar a nadie, mi madre tomó la urna y la llevó a la iglesia. El padre la recibió con una expresión grave y de susto. Hay almas que no aceptan la muerte, y él es una de ellas, dijo. Aquellas cenizas se quedaron en la iglesia sin ser derramadas, y cada semana hasta la fecha, Marta va a visitarlo.